Buenas tardes, jóvenes. Mi nombre es Alejandro Álvarez González. Doy la clase de medicina forense para la carrera de Derecho y para la carrera de Medicina en la UNA Cortés. Hoy vamos a ver un tema muy especial. Casi no se habla de él, casi no se conoce de él, pero hoy vamos a aprender este tema, que se llama investigación de mala praxis en embarazo por fármacos. O es decir, como médicos recetamos un fármaco que le va a hacer daño a la mujer embarazada, le va a hacer daño al feto, al niño, y también le puede llegar a provocar la muerte al niño. Ahí vamos a ver todos los efectos que llegan a provocar ciertos fármacos que están prohibidos eh, por la literatura médica. Esto lo vimos en el tema anterior. El tema anterior se llama investigación de embarazadas. Ahí dimos, si se acuerdan, cómo determinar cuando una mujer está embarazada, como sospecha, y cuándo verificar que tuvo un embarazo o tiene un embarazo. Entonces, todo lo que aprendimos el día de ayer, en el tema de ayer, que lo pueden ver ustedes en la plataforma, en el canal de YouTube, Derecho Una Cortés, ahí lo pueden ver, la primera parte de esta. Esta sería la segunda parte. Pero vamos a mencionar algunas cosas que mencionamos ayer, como por ejemplo los casos de intervención legal en el manejo de una embarazada. Y vimos el primero, que es una mala praxis por uso de medicamentos prohibidos durante el embarazo. Este es lo que vamos a ver en toda la exposición. Y el artículo relacionado en el Código Penal, pues es el artículo 203. También en el manejo de un embarazo puede hacer que tengamos un mal control del embarazo. Normalmente la literatura dice que debe ser cada mes, a menos que haya un riesgo, entonces se hace cada 15 días. Ahí le vamos a hacer exámenes, controles, vamos a evaluar al niño si está bien, si va creciendo bien. Todo eso lo vamos a hacer ahí para detectar alguna normalidad que se presente durante el embarazo y hacer sus correcciones. Otra cosa que podemos cometer como médicos, errores en los procedimientos en el manejo de una embarazada, son eh, procedimientos invasivos innecesarios con daño fetal, como por ejemplo las radios X. Eso lo mencionamos ayer. También tenemos la terminación del embarazo por medio de aborto. Es decir, que nunca llegó a salir de del útero por procedimientos normales, fisiológicos, que es el parto, ¿sí? Sino que se adelantó el parto, pero en forma provocada, y terminó como la muerte del feto. Algunas enfermedades, pues, hay que hacerlo, como la eclampsia. La eclampsia es una enfermedad que se produce por presión alta provocada por el embarazo. Y si no se interrumpe el embarazo, se mueren los dos, la mamá y el feto. También podemos cometer errores de diagnóstico de edad gestacional. Es decir, que miramos un abdomen grande, medimos y ya tiene 30 centímetros, 34 centímetros, y nosotros decimos, pues ya está a tiempo, ¿sí? Por el tamaño, la altura del fondo uterino. Y de repente no es así. El niño está pequeñito, demasiado pequeño para sobrevivir solo, y cuando hacemos la cesárea por un mal diagnóstico, entonces la persona, el feto, muere, ¿sí? La discriminación por embarazo, pues eso es otro tema, no es del área penal, pero puede ocurrir en el Código de Trabajo, en el Código de Familia, ¿verdad? Y en la trata de personas podemos relacionarlo.
También podemos ver el simulacro de embarazo que se da en casos de divorcio para mantener su compañero o su cónyuge todavía que no se complete el divorcio. Exposición a radiación innecesaria, pues ya lo vimos que son los rayos X. Y esto es algo a veces muy peculiar aquí en Honduras, eh, la relación del artículo 207 del Código Penal, porque muchas muchachas, muchas jóvenes, muchas menores de edad están siendo violadas. Para que no se den cuenta de que la niña está violada y está embarazada por la violación, no hacen la denuncia. Y entonces a ese artículo se llama omisión de los deberes de impedir los delitos o su promoción. Entonces, los padres pueden incluso ir presos por ocultar este tipo de delitos y que no hagan la denuncia correspondiente. Las lesiones imprudenciales pues están en el artículo 199, 200 y 202 por una mala praxis, un mal procedimiento del médico. El mal procedimiento ya lo vamos a ver de qué forma se puede llegar a provocar, y esto puede llegar a provocar lesiones. Lesiones que no hay la intención de producir el daño. Pero igual, en X momento, por un mal procedimiento, puede llegar a la muerte del niño o a la muerte de la madre. En caso de la muerte del niño dentro del útero, pues va a producirse un aborto y eso pues es un delito. En caso de la madre con el niño, entonces se produce un homicidio imprudencial, ¿sí? Que está en el artículo 198. Bueno, nos vamos a dedicar al parámetro número 1. El parámetro número 1, que es la mala praxis por uso de medicamentos prohibidos durante el embarazo. ¿Y en qué momento se puede llegar a producir eso? Un médico, ¿cuándo puede cometer ese error? Cuando ocurre impericia, o dice que no tiene los conocimientos adecuados médicos para el manejo de una embarazada. Negligencia cuando tenía la obligación de hacer una prueba y no lo hizo, omitió hacer algo. Imprudencia es que también es parecido, pero que actuó demasiado rápido y no evaluó bien a la paciente. La inobservancia de ley está relacionado a lo que se denomina eh, que faltamos a la información a la paciente o a los familiares de la parte nociva de un procedimiento o la parte nociva de un fármaco que le vamos a administrar y que tenemos que pedirle el consentimiento informado, ¿sí? Entonces el médico puede cometer eh, delitos contra la justicia por estos 4 procesos. En todo caso, el Código Penal solo establece principalmente lesiones imprudenciales y el homicidio imprudencial, ¿sí? Pero están los 4. Cualquiera de ellas que se establece, aparece una investigación y se ha cometido una lesión o una muerte, entonces se le va a denominar delito imprudencial o homicidio imprudencial. Puede decir que no hubo la intención de provocarle daño o muerte a esa persona. En el caso de medicamentos que se usan en embarazadas, acuérdense que la embarazada es un estado fisiológico donde se une el óvulo de la madre con el espermatozoide y forma el cigoto, y este cigoto va a ir a anidar o implantarse dentro del útero, ¿sí? Y de ahí entonces va a comenzar una serie de mitosis, de divisiones celulares, hasta formar la parte neurológica, el cerebro, la columna cerebral, de ahí las manitos, los piecitos, la cara, los ojitos, hasta formar un niño completito, ¿sí? Entonces, el mal uso de medicamentos puede llegar a provocar, por impericia o imprudencia, puede llegar a provocar lo que se denomina
lesiones imprudenciales, que eso sí está establecido en el Código Penal. Y la muerte imprudencial también está establecido como método imprudencial. Eh, existe que si yo doy un medicamento y el niño se muere, entonces se va a cometer el delito de aborto, porque no ha nacido todavía, pero también tenía derecho. Y el aborto también es un delito, ¿sí? Bueno, acá tenemos que los medicamentos que se usan durante el embarazo pueden ser beneficiosos, pero también pueden ser dañinos para el feto, para el niño, ¿sí? Y entonces lo vamos a eh, determinar por qué razón son prohibidos durante el proceso del embarazo. Entonces, la Federación de Control de Drogas y Medicamentos de Estados Unidos hizo categorías de esos fármacos, porque hubo un problema que ya lo vamos a mencionar en Estados Unidos y desde ahí entonces se creó las categorías de los fármacos en el embarazo. Normalmente los medicamentos prohibidos para el embarazo son la categoría D y X. Son medicamentos nefrotóxicos, o es decir, que dañan el riñón del niño. O es decir, el niño se queda sin riñón y no ha nacido. Y cuando nazca necesita un riñón. Y entonces, muy pequeño, va a llegar un momento a diálisis y se va a morir temprano. También el niño puede salir sordo, totalmente sordo, porque hay medicamentos que son ototóxicos, es decir, que dañan el oído. Hay niños que nacen ya con cáncer o predisposición a cáncer, porque hay medicamentos que son carcinógenos. Y hay niños que nacen con alteraciones o malformaciones congénitas, ¿sí? Esas malformaciones congénitas son producidas por medicamentos teratogénicos. Entonces, son medicamentos que no se deben dar durante el embarazo. Otra causa de mala praxis por el uso de medicamentos es el error de cálculo de la dosis del fármaco. Es decir, ya vamos a ver que algunos fármacos a dosis normal no es tóxico, pero a doble dosis, a dosis elevada, es un tóxico, ¿verdad? Entonces, tenemos que evitar estos errores como médicos de un cálculo de dosis y mencionarle a la embarazada que no debe de romper ese esquema de la dosis. Aunque le duela, mejor que nos llame a nosotros para ver qué se le puede hacer, pero no duplicar la dosis del medicamento que uno le recetó. Otro error que podemos cometer en una atención de embarazada y que cometemos error en el tratamiento es un mal diagnóstico, ¿sí? El diagnóstico es determinar la enfermedad que tiene en ese momento. ¿Por qué razón? Porque si hacemos un diagnóstico mal y le damos un tratamiento que no era el correcto, entonces la persona va a evolucionar y puede estimular la actividad uterina y puede llegar a provocar un aborto por un mal diagnóstico, ¿sí? También otro error es el uso de métodos de diagnóstico. Ahí estamos hablando del uso de diagnóstico, son aparatos que nos van a ayudar a determinar la edad gestacional, si está el corazoncito bien, si el cerebro está bien, si todos sus órganos andan bien, como por ejemplo el ultrasonido. Pero el ultrasonido es un aparato que no hace daño. Pero sí hay otros aparatos que no se pueden utilizar durante el embarazo, como por ejemplo el uso de rayos X. Rayos X green, eso hacen daño, ¿sí? Porque pueden llegar a provocar cáncer o cambios teratogénicos en el feto.
Veamos dentro de la historia de la evolución de la medicina, el procedimiento de la medicina en Estados Unidos. Nosotros como Centroamérica nos avalamos de la FDA. La FDA es de Estados Unidos. La FDA es la Administración de Drogas y Alimentos. Entonces se creó en 1979, ya es viejito. ¿Por qué razón se creó? Por la talidomida. La talidomida es un fármaco que se utilizó para el vómito. ¿Cuántas mujeres embarazadas no tienen vómito? Casi todas. Es la probabilidad de 1 en 100 que no le dé vómito. De ahí todas tienen vómito. Entonces se utilizaba este medicamento muy buenísimo para el vómito. Pero encontraron que en ese año empezaron a parir un montón de niños que venían deformados, con malformaciones congénitas, con cánceres, con un montón de enfermedades que creció enormemente ese año, porque se utilizó de uso, en ese entonces, la talidomida era lo mejor para la embarazada, pero no habían hecho los procedimientos que ahora se hacen para tener la seguridad que un fármaco no hace daño al ser humano. Tienen que trabajar primero en primero en la parte química, después en la prueba en animales y después en los seres humanos. Y si no no produce ningún resultado negativo, entonces se da a comercialización. Entonces se crearon las categorías de los riesgos en fármacos para embarazo. Categoría A, B, C, D y X. De todos los fármacos disponibles en Estados Unidos y a nivel de Centroamérica. Es una corporación que se encarga, una administración que se encarga de controlar el uso de drogas en las personas con el objetivo de que produzca beneficio y no daño. Por ejemplo, la talidomida fueron miles de niños que salieron dañados por ese fármaco. Entonces, la FDA creó las categorías de A sin signos aparentes, sin riesgos aparentes. B sin riesgos aparentes, ¿sí? C, riesgos no detectables. D, riesgos demostrados. Y X, contraindicado en su totalidad. No podemos usar ninguno. Y estos dos de aquí, solo si amerita, en el caso de que no tengamos otro fármaco. Y si no lo utilizamos, la persona se muere embarazada o aborta si no utilizamos este fármaco porque no tenemos la existencia del A y del B. Bueno, ya lo vamos a ver, cada uno de ellos, vamos a considerarlos, a describirlos. En la parte de arriba tienen un logo que dice categoría. Si ven, tiene color verde. Vamos a pensar en semáforos, ¿sí? El semáforo tiene color verde, amarillo y rojo. Color verde, podemos pasar sin ningún problema, no nos va a pasar absolutamente nada. Color amarillo, ojo, puede otra persona cruzarse y entonces nos cruzamos y en algún momento pues podemos chocar. Y rojo, totalmente no vamos a poder pasar en el semáforo, pero sí tenemos que guardar nuestro turno. Entonces, cancelado las medicinas que están en color rojo, que ya los vamos a ir poco a poco. Categoría A, dice, estudios controlados. No ha demostrado riesgo. O dices, se hizo controles en animales y no hay ningún riesgo de daño al feto de los animales.
Y se hizo controles en embarazadas y tampoco hay riesgo de daños al feto durante el primer trimestre y los otros trimestres. ¿Sí? Entonces la categoría A se puede utilizar con mucha confianza y sabemos que no va a producir daño. Ácido fólico, hidróxido de aluminio para gastritis, hidróxido de magnesio también para gastritis, sulfato ferroso, que es para las anemias, vitamina del complejo B, B1, B12, B6, vitamina C. Pero tenemos un problema con la vitamina A. La vitamina A es categoría a dosis normales. Pero si la persona toma dosis altas, es categoría X. Les dije yo que la impericia puede ser que es falta de conocimiento. La imprudencia es que esta persona tome el doble de los medicamentos que estamos recetando o que el médico recetó el doble y entonces la vitamina por la alta concentración, por una dosis mayor, se convierte en tóxica, ¿sí? Muy dañina al feto, lesiona al feto, produce cáncer o anomalías congénitas. Entonces no se debe utilizar la vitamina A altas dosis, pero sí vitamina a dosis normales para embarazada, entonces es categoría A. Tenemos toda la confianza, ¿sí? Categoría B. No hay riesgo descritos para feto humano, ¿sí? Los estudios en animales no han mostrado riesgos teratogénicos. Teratogénico es que producen anomalías congénitas o cánceres o alguna normalidad. No hay estudios controlados en mujeres embarazadas. O es decir, que sí se estudió los animales, pero no se llegó a estudiar a la persona, solo que hay controles que determinan que no está haciendo daño, pero no se ha demostrado científicamente, no se ha confirmado estos efectos secundarios, ¿sí? En la embarazada. Por lo tanto, siempre sigue siendo un color verde, categoría B, porque en los animales no hay ningún cambio teratogénico, ¿sí? Entonces se puede utilizar con mucha confianza. Ya les vamos a mencionar los fármacos que se utilizan de la categoría B. Amoxicilina pura, amoxicilina con ácido clavulónico, ampicilina, ampicilina con sulbactam, antibióticos de cefalosporina, medicamentos para la gastritis, para la digestión, el malestar en el estómago, cimetidina, otros antibióticos que no son ampicilinas o que pertenecen a la penicilina, la eritromicina, la clindamicina, el clotrimazol, el metronidazol, que son para hongos y para eh, parásitos, nitrofurantoína para procesos infecciosos renales, insulina, que es para la diabetes, ranitidina, que es para la gastritis, dimidrinato, que es para la gastritis también, y la cetiricina, que es para las alergias. Pero si ven, el ketoprofeno es para el dolor. El ketoprofeno es B en el primer trimestre y en el segundo trimestre. ¿Se acuerdan ayer que hablamos cuando era trimestre? Los primeros 3 meses es trimestre, primer trimestre. Del cuarto al sexto, segundo trimestre. Y se convierte en categoría D en el tercer trimestre. Por lo tanto, si una embarazada está en los primeros 6 meses, lo podemos utilizar sin ningún problema.
Pero en el tercer trimestre estamos hablando de 6, mayor de 6, 7, 8 y 9 meses de embarazo. Se convierte en D y ahí no lo podemos utilizar, ¿sí? Entonces hay que tener mucho cuidado también con el desarrollo, en qué etapa del crecimiento va el feto, ¿sí? Si en el primero, segundo y tercer trimestre. Pero es categoría B, si lo aplicamos en el primer y segundo trimestre, el ketoprofeno, que es para el dolor. Dolor es fuerte, ¿verdad? Ya aquí entonces tenemos color amarillo, lo del semáforo, y hay que tener mucha precaución. No se puede descartar riesgo fetal, ¿sí? Estudios sobre animales han mostrado efectos secundarios fetales, teratogéneos, embriocidas, es decir, que ha matado el producto de preñez del animal, sin que exista estudios controlados en las mujeres. No se dispone de estudios en animales ni en mujeres. Estos fármacos se utilizan solo en el caso que los beneficios superen a los potenciales riesgos fetales. Bueno, dirán ustedes, bueno, si no dice que es seguro, pero sí lo podemos utilizar en el caso que haya eh, que los beneficios sean más que los daños, ¿sí? Y dirán, bueno, ¿y en qué momento se puede hacer esa utilización de ese fármaco en la embarazada? Ejemplo, tenemos una infección del tracto urinario severo, pero severo. Y este está provocando estímulo al útero para que dé contracciones uterinas. Hacemos un cultivo y ¿qué sale? Que los medicamentos de categoría A y categoría B son resistentes. El fármaco, la bacteria que tenía que salió ahí es resistente a la categoría A y B. Por lo tanto, cualquier medicamento que sea del A y del B no nos sirve. Le podemos poner ampicilina, moxicilina, eritromicina, no va a eliminar a esa bacteria. La infección va a seguir y va a provocar un aborto y va a matar al niño. Y puede llegar a provocar una sepsis en la mujer embarazada y muere la mujer embarazada. Entonces, aquí hay que podemos utilizar estos fármacos porque no hay otra categoría, no hay otro fármaco que le sea efectivo. Para eso tenemos la amicacina, la gentamicina, que son antibióticos, la ciprofloxacina, la claritromicina. Miren, la amicacina y la gentamicina, que el uso prolongado en embarazada produce sordera en los niños. La ciprofloxacina, que va a provocar en un niño que se disminuya el crecimiento. Prácticamente van a ser enanos, ¿sí? Y así tiene, pero ¿qué pasa? Si tengo una bacteria que es resistente a la categoría A, a la categoría B, y me diga, bueno, es sensible a la micacina, entonces yo me tengo que arriesgar, pero tengo que informarle a la embarazada y a los familiares y que me firmen el consentimiento informado de los riesgos que pueden ocurrir en el no usar un fármaco, un antibiótico para curarle la infección, pero sí de usar un fármaco que tenga un riesgo posible que desarrolle una alteración en el niño. Y entonces, y uno de los riesgos es que si no aplicamos estos medicamentos, se mueren los dos. Se muere la mamá y se muere el niño. O se muere el niño y queda vivo la mamá. Entonces, en el categoría C hay que ver esa balanza entre cuáles más los beneficios y cuáles son los riesgos. Si los beneficios son mayores y los riesgos son menores, entonces le damos el tratamiento. Pero tenemos que justificarlo en el expediente, dejar la evidencia por qué razón elegimos
medicamentos de la categoría C o la categoría D que sí, ¿sí? Entonces son situaciones bien difíciles porque eso se le da la responsabilidad a la madre, al padre y a los familiares. Porque si ellos dicen que no, pues no lo puedo poner, porque no tengo el consentimiento informado, no tengo el permiso de ellos que esté firmado para aplicar esos medicamentos. Le tuve que yo explicar cuáles eran los riesgos de estos fármacos durante el embarazo. ¿Sí? Ahora está la categoría D, miren, está en rojo. Hay indicios de riesgo fetal al niño, al feto. ¿Sí? Hay indicios. A veces los posibles beneficios del fármaco pueden ser aceptables a pesar del riesgo. Por ejemplo, si en el fármaco se requiere para tratar una enfermedad que amenaza la vida o una enfermedad grave para que la que no se puede usar otro fármaco más seguro, pues se puede utilizar categoría D. Pero solo es por salvarle la vida a uno de los dos, ¿sí? Porque sí va a haber malformaciones. ¿Estamos? ¿Qué medicamentos son? Alprazolam, diazepam. Imagínense que tenga convulsiones, un síndrome convulsivo, que no para la convulsión en la mujer. Y si no le ponemos la diazepam, la convulsión va a seguir, va a matar a la mamá y va a matar al niño. Y entonces, ¿qué hacemos? Le ponemos la diazepam para salvarle la vida a la mamá con el riesgo de que produzca malformaciones en el niño. ¿Sí? Entonces son situaciones bien complejas, bien difíciles, porque son medicinas que van a dañar al niño, pero pueden salvar a la madre. Son enfermedades o complicaciones del embarazo por un trastorno fisiológico, una infección severa o un estado convulsivo severo en la que necesitamos un fármaco fuerte, pero que van a dañar al niño. Y entonces, y tenemos que ponerlo porque no se mueren los dos, ¿sí? Entonces, ahí están los beneficios y los riesgos que son casi iguales, ¿sí? Pero tenemos que tomar la decisión o salvarle la vida a la mamá o dejar que los dos se mueran. Y entonces, ahí, pero tenemos que consignarlo, verificarlo con elementos probatorios en el expediente, porque la fiscalía va a decomisar el expediente. Y entonces lo va a evaluar un médico forense o un médico especialista como perito forense. Y él va a determinar, bueno, aquí no hay ninguna justificación para el uso de la alprazolam o diazepam. No, no hay nada que diga por qué razón le dieron estos medicamentos. Ahí prácticamente está cometiendo un delito que ya sea lesiones imprudenciales al feto o aborto por fármacos que no se deberían de utilizar o muerte al feto o a la madre. ¿Sí? Categoría X, contraindicado en el embarazo completamente. No se debe utilizar para nada. ¿Sí? Tanto los estudios en animales como en humanos han puesto de manifiesto evidentes riesgos para el feto que superan claramente los beneficios. Acá entonces los riesgos están aquí arriba y los beneficios están abajo. ¿Sí? Prácticamente estos no se deben de usar en ninguna forma. ¿Cuáles son? Atorvastatina para la grasa, clomifeno, anticonceptivos orales combinadas, hormonoterapia de reemplazo, desogestrol, estradiol, que son para planificar, dioergotaminas, que son derivados de sirve para disminuir la acidez del estómago, pero también provoca actividad uterina y puede morir la persona. El aborto, perdón.
isotrionina, warfarina, que es un anticoagulante. La vitamina A en alta dosis. Acuérdense que la vitamina A es categoría A, pero a dosis normales. Pero en alta dosis está totalmente contraindicado porque nos va a producir malformaciones con 100% de seguridad. ¿Sí? A alta dosis. En resumen, los fármacos de la categoría A y B se pueden ser administrados durante la gestación en cualquier etapa, a excepción de la vitamina A, que hay que verificar la dosis. Los fármacos de la categoría C y D pueden ser utilizados cuando el beneficio sea más que el riesgo. Y la categoría X no está contraindicado, está contraindicado totalmente. No se puede dar ninguno de estos fármacos durante el embarazo. ¿Sí? Preguntas, dudas, comentarios, dudas. Ahorita no. Mañana entonces vamos a ver el tema de abortos, que es continuidad del embarazo, de esto de medicamentos que pueden llegar a provocar abortos por una mala praxis, por un mal tratamiento. Vamos. Entonces, lo que aprendimos ayer lo vamos a aplicar mañana. Ustedes traten de leer, porque les voy a hacer preguntitas, porque la idea es que estudien, lean, lo vean y aprendan. Vamos, no solo de que esté ahí en un canal de YouTube. El canal se llama Derecho Una Cortés, ¿no? No, abogado, era solamente los temas que realmente que usted nos va explicando. La verdad, no los he visto en otras tipos. Inclusive he recibido otras clases en pedagogía, así tipo, pero no, aquí creo que me queda más claro. Ok, magnífico, me alegro mucho. Buenas noches a todos, jóvenes. Nos vemos mañana.